Bueno, agradecerle al equipo que ha preparado este foro panel y sobre todo agradecerle a Jaddy Bello, vicedecana de la Facultad de Teología. Las cosas no son importantes por el número de gente, sino por la contundencia. Y además va a quedar grabada esta reunión, este foro, así que muy agradecidos y dejémonos iluminar por la Iglesia y por el Señor. Muy bien. Queremos partir con una oración inicial para encomendar este bello encuentro al Señor. Hermana. Gracias. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Queremos dedicar este encuentro, este foro panel, a dos grandes mujeres. La una, que fue aquella que concibió en su seno, en la plenitud de los tiempos, al Verbo hecho carne, a nuestra Virgen María, cuyos en los sábados nosotros siempre se la celebramos. Y la otra mujer es aquella que está de santo hoy día, una pecadora arrepentida, a quien Jesús apareció el primer día cuando resucitó, a María Magdalena, que hoy día la celebramos. Iniciamos este encuentro tomando el Evangelio del día de hoy, según San Juan. Si quieren nos quedamos sentaditos. El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir del sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que había retirado la piedra que tapaba la entrada, entró corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera, otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto fundamenta el título que el Papa Francisco le dio a María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Oremos con esto en este día. Santa María Magdalena, profundamente perdida durante un tiempo, pero buscada y encontrada por Jesús y los suyos con inmensa solicitud y amor. Tú, que escuchaste su poderosa palabra, invitándote con urgencia al arrepentimiento y a la conversión, alcánzanos de él, por tu intercesión, escuchar también nosotros su llamada y decidirnos al arrepentimiento y a la conversión. Tú, que después de tu conversión lo acompañaste como discípula suya, guardando en tu corazón sus palabras de vida, alcánzanos de Jesús, por tu intercesión, la gracia de seguirlo también nosotros, acogiendo su palabra, siendo testigos también hoy de su misericordia y de su amor. Tú
Tú que no dudaste en seguirle hasta la cruz y fuiste la primera testigo de su resurrección y por encargo suyo te convertiste en apóstol de los apóstoles, alcánzanos de Jesús, por tu intercesión, la gracia de ser apóstoles de su misericordia, como tú, hasta el último aliento de nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y nos dirigimos también el poema a la Virgen María bajo su protección y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preparamos para nuestro foro en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Efectivamente, este foro panel ha sido una inquietud que teníamos muchas de las mujeres que participamos y de los hombres también en el equipo de formación de Decanato Florida Oriente. Y finalmente lo hemos concretado, gracias a Dios. Hoy día tenemos 3 panelistas y una invitada. Nuestras panelistas son Vinca García, que es de nuestra parroquia, Fabiola Armijo, de la Capilla Todos los Santos, también de nuestra parroquia, Susana, de San Alberto Hurtado, y como decía bien el padre Javier al inicio, tenemos el honor de tener a Jadi Bello, vicedecana de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo va a ser el sistema? Vamos a partir con Susana. Cada una de las panelistas tiene 10 minutos para exponer el tema la mujer desde el punto de vista que ella ha querido abordarlo. Pasada los 10 minutos de cada una de ellas, vamos a hacer un break. Nos vamos a tomar un cafecito, tenemos qué cositas ricas. Y después del break, adelante, por favor. Está gusto que la interrumpan hacia uno llegando gente. Y después del break vamos a tener a Jadi, que con una exposición de 20 minutos nos va a iluminar un poco desde su perspectiva como académica de la Universidad Católica. Y al final vienen las preguntas de ustedes, las inquietudes, las reflexiones que tengamos. ¿Les parece? Bien, entonces partimos contigo, Susana. Reflexionando en torno a la mujer. La verdad es que lo he resumido bastante, hay mucho que decir del tema, me costó un poquito finalmente concretar y decir ya esto tal vez lo más relevante. Ahí voy a ir rápido porque como va a haber después un espacio para preguntas, así que ahí podemos resolverlas en conjunto. La mujer inserta en la sociedad reclama iguales derechos que un hombre, en todo ámbito, laboral, social, político, económico, jurídico, familiar, en la educación, etc. Y también en lo religioso y de iglesia. La idea acá no es entrar en competencia con el sexo masculino, y menos aún en el matrimonio, en donde hombre y mujer debe existir una complementariedad. Leyendo la Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer de San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, me gustó mucho este texto, así que lo cito acá, que está referido a la igualdad. Dice: la igualdad de Cristo, la actitud de Cristo en relación con la mujer confirma y aclara en el Espíritu Santo la verdad sobre la igualdad de ambos, hombre y mujer. Se debe hablar de una esencial igualdad, pues el haber sido los dos
tanto la mujer como el hombre, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces me gustaría que esta cita estuviera como telón de fondo en esta presentación, que lo tuviéramos en la mente. Evidentemente, todas las actitudes y acciones discriminatorias contra mujeres y niñas que violentan de uno u otro modo no son cristianas. Y nosotros como cristianas y cristianos estamos llamados a evangelizar, ¿cierto? A anunciar a Cristo, pero también a denunciar las situaciones de injusticia y de discriminaciones que aún persisten contra mujeres y niñas. Tantas actitudes discriminatorias y prejuicios, por ejemplo, a la hora de escoger una profesión o carrera técnica universitaria, que le dicen a la niña, no, esto por ejemplo, ingeniería, no, esta carrera es difícil, no es para una mujer, no es para ti, ¿no es cierto? Y bueno, podemos citar muchos otros ejemplos. A la hora de asistir a clases también, burlas, chistes, machistas. Ándate a cocinar, he oído yo en un aula universitaria. A la hora de escoger un deporte, el fútbol no es para ti, etc. A la hora de buscar trabajo, oportunidades laborales. Acá tampoco se trata en esta parte de promover que la mujer tenga que salir a trabajar. Porque hay casos en donde se decide, ¿no es cierto?, en la familia que la mujer quede en la casa, y si el marido tiene un buen trabajo, una profesión y la familia es pequeña, bueno, y si quedarse en la casa está bien. El tema es que aquella mujer que tiene que salir a trabajar, que sean oportunidades laborales equivalentes, digamos, que pueda optar, que haya una amplia posibilidades para ellas también. Y con sueldos equivalentes al de los hombres que hacen el mismo trabajo. También a la hora de asignar las labores del hogar, se dice, bueno, el lavar, planchar, mudar la guagua, cocinar, ¿no es cierto? Como que históricamente ha sido de la mujer y tiene que ser de la mujer. Pero ahora ya hay una tendencia, y sobre todo si la mujer tiene que salir a trabajar, a una corresponsabilidad. Es decir, el marido, o cónyuge o pareja, y los mismos hijos son responsables de todas las labores del hogar. Hacia allá se tiende. También, y a la hora de ir a nuestra iglesia y de asumir responsabilidades de los servicios, también tenemos que reflexionar en eso. Pero me ha tocado ir a partes donde se dice claramente que tienen que ser hombres, incluso los que leen las lecturas en la misa, y que ojalá la primera lectura sea de un hombre. Los acólitos tienen que ser niños, los ministros de comunión, etc. El lenguaje también, que no es inclusivo, se tiende a hablar del hombre, hombre en las prédicas, por ejemplo, y en muchos ámbitos. Y esto está causando mucha confusión a la gente joven, porque cuando se refieren a hombre quieren decir persona o ser humano, pero dicen hombre. Entonces se confunde con esa otra ocasión que se habla de hombre, pero está referido al varón propiamente tal. Entonces se va haciendo necesario ir haciendo estas diferencias. En cuanto a la vestimenta, que determinadas ropas tienen que ser para mujeres, porque son provocativas, dicen. Como que si el hombre no tuviera él también una responsabilidad y un autodominio y un cultivo del autocontrol. Por ejemplo, bueno, los países árabes, por ejemplo, los musulmanes, en especial en Afganistán, que las mujeres tienen que andar totalmente cubiertas con el burka, que quedan los ojitos afuera solamente, y si el velo se corre, han matado a muchas mujeres. Por eso, imagínense. Bueno, a través de la historia, la mujer y la niña han sido discriminadas y violentadas de muchas formas, desde las más sutiles, pasando por mutilaciones de su cuerpo, hasta llegar a las más graves, como el femicidio. Mucho de esto persiste hasta hoy en diversas partes del mundo y también en nuestro país.
Acá esta imagen muestra estas diversas actitudes y acciones que van de formas sutiles, invisibles, como el micromachismo, ¿cierto? Ese que se da a diario, cotidianamente, en bromas, en preferir constantemente a los hombres, en burlas, etc. Cosas a veces pequeñas, pero cotidianas y que persisten durante los días y días. Micromachismo, anulación, lenguaje sexista, invisibilización, publicidad sexista, el controlar, el humor sexista. Y luego pasamos a formas más explícitas, invisibles, como culpabilizar, chantaje emocional, ignorar, despreciar, desvalorizar, humillar, para finalmente ir a formas explícitas visibles, como el insultar, gritar, amenazar, abuso sexual, violación, agresión física y hasta el asesinato. Si creemos que no es para tanto, porque a veces la gente dice, no, si no es para tanto, y que eso era antes y que ahora ya todo ha cambiado, y también que eso ya lo sabemos, dicen otras personas, cuando uno dice, oye, vamos a hablar de la mujer, pero eso ya lo sabemos, si sabemos para dónde va la cosa. Bueno, acá les presento unas imágenes que muestran que este sentir está muy vigente y vivo, especialmente en la juventud de hoy. Imágenes que nos interpelan. Miren, estas fotos yo les tomé la semana pasada, de frontis de colegios de Santiago. Y se los voy a ir leyendo, los voy a pasar rápidamente para no demorarnos. No me des un día, dicen las niñas, dame mis derechos. Contra la violencia machista, educación no sexista. Secundarias combatientes contra el machismo existente. Que ser mujer y disidencia no nos cueste la vida. Odian más a las feministas que a los violadores. Subversivas contra el patriarcado. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, mujer. Nos quieren debilitar, delimitar, es de militar. Con jumper o pantalón, respétame, weón. Perdón, disculpen, pero y mis nietecitos que me disculpen. Vamos a poner el pitito ahí después. ¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo. Machete al machote. Y finalmente esta fotografía que dice, esto no es arte, porque es una protesta. Quizá cada uno y como iglesia debemos reflexionar y ver cómo podemos contribuir en acciones concretas ante las discriminaciones que aún persisten contra mujeres y niñas. Hacer lo justo para descomprimir tanto resentimiento, aliviar la angustia, evitar la violencia, al mismo tiempo que evangelizar y llevar a Cristo. Bueno, y con esto termino, y quiero hacer una oración a la Virgen María. Te ruego a ti, María Santísima, mujer madre y madre de Dios. Te ruego a ti, María, de quien se prometió, la mujer del linaje pisará la cabeza de la serpiente. Te ruego a ti, María, mujer que eres hija, esposa, evangelizadora, corredentora y mujer bendita. Te ruego a ti, la mujer madre dichosa que amamantó al Señor. Te ruego a ti, María, mujer, la primera discípula de Cristo y modelo para toda mujer. Te ruego a ti, María, mujer, que precedes el peregrinaje del pueblo de Dios. Te ruego a ti, María, mujer, a quien se referían cuando dijeron al Señor, afuera te espera tu madre y tus hermanos. Te ruego a ti, María, la mujer de Caná. Te ruego a ti, María, mujer al pie de la cruz,
Madre de Cristo y Madre nuestra. Te ruego a ti, María, mujer del cenáculo. Te ruego a ti, María, mujer vestida de sol, la más hermosa para el nuevo amanecer humano. Te ruego y te ruego y te ruego, guía a tantos que cometen violencia en las más variadas formas contra niñas y mujeres de todo el mundo. Y te ruego y te pido amparo y conduce a las mujeres por senderos que nos lleven a oír lo que Él, Cristo, nos diga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Vinca. Bueno, primero agradecer estar acá. La lluvia, en un momento pensamos que iba a bajar la afluencia de público, pero creo que fue todo lo contrario. Así que agradecerle. Y por ende se ve que es un tema bastante relevante y que nos llama a todos la atención. Así que hablar de la mujer es difícil porque es un tema tremendo, a mí me gusta mucho. Así que tomé algunos puntitos que me gustaría como compartir con ustedes para abrir esta discusión, que es lo que nosotros queremos, que no sea algo una verdad absoluta, sino que podamos después dialogar entre todos. Creo muy importante lo que dice Susana al comenzar, de hecho yo también como lo tomé como el puntapié inicial de esto, es que nosotros cuando miramos al hombre y a la mujer hay que mirarlos desde el principio, ¿ya? ¿Qué es el principio? Es poder mirarnos desde el plan de Dios que pensó para todos nosotros y que se refleja en este sentido en el Génesis, ¿ya? Muchos años se ha creído que en el Génesis se interpreta que el varón es superior a la mujer, ya por interpretaciones que se han ido dando, pero Juan Pablo II, a partir de la teología del cuerpo, que son sus catequesis que él hace del matrimonio y la familia, lo que hace es reinterpretar esta visión y él nos muestra que debido a una serie de como errores, por así decirlo, en la lectura del Génesis, se han mal interpretado palabras que se usan. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de hombre, nos referimos no al varón, sino que al varón y a la mujer. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo en claro. Por ende, es relevante tener a la base de lo que vamos a conversar hoy día, que Dios nos crea iguales a varón y a mujer. ¿Ya? Iguales en dignidad, libertad, responsabilidad y dignidad. Eso es nuestra base del día de hoy, al menos para mí. Y en ese sentido nos hace complementarios. Cuando Dios nos habla en el Génesis, Él lo que hace es a Adán y Eva le entrega la potestad sobre la tierra para poder gobernar y para poder también procurar descendencia. Y para procurar esta descendencia, lo que hace es entregarnos en complementariedad. Un niño no puede, se da a partir de una relación sexual entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque son complementarios. Dios nos regala esa complementariedad, la cual se refleja en su totalidad en el matrimonio. Ya donde Dios nos invita a ser una caro, que es una sola carne, que se une. Entonces, desde ahí, cada uno de nosotros, en nuestra estructura, en nuestro núcleo, tiene esa como base que todos estamos llamados a unirnos a un otro. Ya, todos nosotros, incluso los sacerdotes, incluso las consagradas, están llamados a hacerlo. Bueno, en el caso de los consagrados, los sacerdotes renuncian a eso. ¿Por qué? Porque ellos eligen la vida consagrada y al final lo que ellos hacen es previvir el cielo. Ya, no es que sea una vocación superior o inferior, sino que ellos lo que hacen es previvirlo con su estado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Lamentablemente, nosotros lo que hemos visto en esta complementariedad es que la hemos querido anular. O sea, hemos querido equiparar a la mujer al varón, pero no desde los roles, sino que también desde sus características vitales. Que yo creo que ahí está el peligro muy grande de este tiempo. ¿Por qué? Porque al final, si nos queremos equiparar el hombre a la mujer y la mujer al varón, perdemos la esencia del ser humano. Y si perdemos la esencia, lo estamos perdiendo todo. ¿Ya? Yo creo que eso es importante poder recalcarlo. Entonces,
Queremos igualarnos en naturaleza, lo cual hace que caigamos en este peligro de confundirnos. Hay una autora que se llama María Calvo, que nos dice que tenemos el miedo a la diferencia, el miedo a ser distinto, cosa que es totalmente contraria, porque eso es lo que nos regala la diversidad que nosotros estamos viendo hoy en día y que lo vemos en la familia. Cuando vemos una mamá y un papá, son complementarios porque cada uno entrega desde su naturaleza lo que el hijo, la familia necesita, ¿ya? Entonces, al anularlos, no existe ni feminidad ni masculinidad. Se pierden esas características. ¿Se va entendiendo un poquito lo que quiero decir? Ya, cualquier cosa me interrumpen nomás o lo hablamos después. Entonces, en esto, si bien la mujer viene de un contexto histórico que ha ido luchando por sus derechos, por sus deberes, en esto lamentablemente se ha ido aniquilando su identidad. Sobre todo cuando miramos los contextos más radicales del feminismo. La mujer parte con las reivindicaciones femeninas parten con un movimiento que se llama sufragista, desde donde se buscaba el derecho al voto, lo cual para mí es extraordinario, pero en el camino se ha ido desvirtuando esa búsqueda. Hay una frase que a mí me gusta mucho, de María Calvo también, que dice que la mujer ha ganado en derechos y ha perdido en identidad. O sea, se ha perdido en sí misma dentro de esta búsqueda. Ha triunfado en lo público y se ha desestabilizado en lo privado. Está más empoderada que nunca, pero se considera una víctima. Realizada en lo profesional, pero experimenta una gran soledad en lo personal, ¿ya? Entonces, cuando en este desequilibrio nos perdemos a nosotras, caemos en la pérdida de identidad, en desestabilizarnos porque no sabemos quiénes somos y hacia dónde queremos ir y hacia dónde Dios nos pensó. Y esto de la victimización a mí también me sorprende bastante. O sea, nosotros como mujeres tenemos todo para ser grandes personas, ser grandes seres humanos que Dios nos llama a poder ir transformando y a ir entregando lo que se nos ha sido regalado. Entonces, esto de victimizarnos en muchas discusiones que existen es un degradarnos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo y estamos al final obviando esta grandeza que Dios nos ha regalado. Entonces desde aquí poder conversar también desde esta reflexión un poco qué es lo propio femenino y qué es lo propio masculino, que yo es lo que les estaba hablando ahora. Es importante tener súper en claro que cada una de nosotros, desde nuestra naturaleza, desde nuestros gametos, desde nuestras células, órganos, funciones, ya estamos diferenciados. Y desde eso se nos regalan las características propias. ¿Cuáles serían estas características propias? Yo creo que desde la mujer, algo que lo abarca totalmente es el genio femenino, que es lo que manifiesta Juan Pablo II, que es para poder redondear esta idea de la mujer. Si bien claramente hay roles que han sido establecidos socialmente, es importante mencionar que si bien hay una influencia externa al ambiente, eso jamás le va a ganar a la naturaleza a la persona. Ya por más que nos quieran a veces imponer cosas, nunca la naturaleza va a ser menos de lo que se nos quiera como regalar o imponer. Entonces, este genio femenino que habla Juan Pablo II lo traduce en la sensibilidad frente a la necesidad y requerimiento de los demás, en la capacidad de conectarse de manera íntima y profunda con el otro, que lo lleva a regalarse a partir del acogimiento de la persona. O sea, la sensibilidad femenina lo que hace es mirar al otro, conectarse con el otro, tomar lo que él tiene y desde ahí regalarse en esta acogida. ¿Desde dónde nace esto? Yo profundamente lo creo que es desde la maternidad a la cual cada una de las mujeres está llamada. Tener un hijo en el vientre por 9 meses nos hace tener una conexión muy especial con la vida. Y yo creo que las mamás aquí, yo creo que no hay nada más grande que tener una persona en el vientre 9 meses. ¿Ya? 8, 7, claro, depende, prematuros. Entonces, esa grandeza que se nos ha regalado se refleja en que Dios le ha regalado como misión a la mujer
estar atenta a cada instante de cada hombre, es decir, encarnar el cuidado personal de Dios por cada persona. O sea, es muy grande la misión que una mujer tiene. O sea, cuidar como si Dios cuidase. O sea, nosotros somos el reflejo de ese cuidado ante el mundo. Y en su esencia se encuentra la tarea de dar a luz, guiar y cuidar la vida. ¿Ya? Por eso yo quiero reflejar esta la victimización. Imagínense cómo victimizarnos si nuestra esencia es dar a luz, guiar y cuidar la vida. ¿Qué más grande que eso? Nada. Ya, lo cual no quiero decir que el varón no esté también invitado a eso, porque esto es un complemento. ¿Ya? Eso me gusta harto dejar en claro. Porque si no, no nos vamos a entender en esta clave. Si bien, como decía Susana, hemos sufrido mucha desigualdad en cuanto a trato, violencia, o sea, eso está más que claro, lo vemos en las noticias, los femicidios, etc. Pero ahí también hay que ver una visión de este varón que comete estos delitos, o muchas veces esta violencia, que es la visión del varón, pero que no es la visión de este varón natural, sino que es el varón enfermo. ¿Ya? Es un varón que, por ejemplo, yo veo a mi papá, veo a mi hermano, veo amigos, veo personas que están acá, son que reflejo de esta masculinidad que Dios les ha regalado, este cuidado que se nos ha regalado a nosotros. No esta visión que nos muestra muchas veces la violencia. ¿Ya? O sea, es una enfermedad cuando un hombre quiere matar a una mujer o cuando maltrata a una mujer. ¿Ya? No es lo que Dios le quiere para el hombre. Y en esto también es importante manifestar que nuestras estructuras de trabajo, si bien sí están pensadas en una clave masculina, los horarios de trabajo están pensados en algo masculino, la forma de trabajar y de estudiar está pensada en una clave masculina. Por eso también a la mujer le ha costado mucho insertarse dentro de esos espacios. Por ende, aquí la invitación que yo hago es no reflexionar en cuanto a la esencia de cada uno, que hay que cambiar la esencia para poder nosotras ganar los espacios, sino que todo lo contrario, es luchar por cambiar las estructuras para que la mujer se pueda desplegar de la mejor forma posible. ¿Ya? No sé cuánto me queda. ¿Estoy lista? Ah, ya. Entonces, para finalizar, complementariedad, varón y mujer, tenemos esencias distintas que nos dan el valor para regalarnos al mundo en conjunto, donde ninguno es superior al otro, que cada uno está invitado a esta misión. Y no tenerle miedo a la diferencia, porque eso es lo que nos hace grandes. Eso. Muchas gracias. Y finalmente vamos a escuchar a Fabiola para después pasar al break. Bueno, ¿lo han dicho todo? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Esa es una estrofa no le iba a cantar, pero me motivé. Es una estrofa de una canción que a mí me encanta, que de verdad yo creo que me identifica mucho, no por ser María, sino que porque habla de una mujer que hace una promesa a Dios. Y en esa promesa también se atreve a comprender de qué se trata la vida, lo que significa también su misión. Una canción de Cristóbal Juárez, sacerdote. ¿Por qué me hace sentido? Justamente porque, bueno, es difícil poder hablar sin transmitir también la experiencia de vida, ¿ya? Porque como el tema es la mujer, y soy mujer, bueno, tengo que transmitir mi experiencia de vida. Y lo que han dicho hoy día las chiquillas, que han planteado esta visión, la comparto también. Y me quedo, yo como mujer creyente, ¿ya? Como una mujer cristiana, una mujer que ha tenido un camino de fe, ¿ya?
Me gustó mucho la oración que presentó Susana, ¿verdad? Susana. Y me gustó mucho porque siento que María, de alguna manera, es la mujer a quien yo más admiro, la mujer que representa lo que significa ser una mujer, lo que significa vivir eso. Un poco de la esencia que hablaba Vinca, lo vivió en plenitud. Y en el lugar donde Dios la puso también, con una misión específica. Y bueno, yo tenía preparado algo, pero creo que no es esto lo que tengo que decir, que fluya, porque siento que lo que las chiquillas dijeron, lo iba a repetir en realidad, pero yo quiero plantearles en el fondo de que reflexionemos que las mujeres, en primer lugar, estamos hechas de manera amorosa por nuestro Creador. De la misma manera amorosa que creó al hombre, nos creó a nosotras. Y nos creó distintas. Aquí vemos muchas mujeres de diferentes edades, con distintas historias, muchas experiencias. Somos todas mujeres, pero somos todas diversas. Y en esa diversidad somos ricas también. Podemos aportar a la sociedad y en el lugar donde estemos de distintas maneras, pero depende de nosotras también eso. Ese aporte depende de nosotras. Se habló también un poco de la historia de las mujeres en la sociedad, que ha sido difícil, sí, ha sido difícil. A la mujer se le ha atendido como un poco, no, tú te quedas allá. No, y se utiliza mucho esto que se le reduce, que a mí me llama mucho la atención, pero también lo entiendo, se le reduce a ser madre, a ser dueña de casa. Yo digo, pero se lo reduce, si es algo maravilloso. Pero ¿por qué, en qué sentido se le reduce? Porque no tenía otra opción. Y eso es lo que no corresponde. Porque nosotras como mujeres tenemos derecho a elegir. ¿Estamos llamadas a la maternidad? Sí. Pero hay mujeres que no se sienten preparadas para ser madres. Pero la maternidad la llevan igual. Y la ejercen igual. Hay muchas mujeres que son tías y son unas tías maravillosas. Y son madres en el fondo. Entonces, tampoco es que tenemos que seguir un prototipo de mujeres. Una mujer que viste de tal manera. Yo me acuerdo cuando yo era niña andaban todas las mamás así con guaguas, con los bolsos colgando ahí, en las micros más encima, colgando en las micros y con así unos tremendos tacos. O sea, yo no podría haber nacido en esa época. O sea, olvídense, yo no puedo usar tacos. Entonces, y porque tenían que usar tacos, porque era femenino. O sea, la mujer que andaba sin tacos, no, por favor. O sea, es muy, no sé, no tiene nada femenino. Entonces, pero también las mujeres en esa época aceptaron eso, porque tenían que cumplir de alguna manera a este prototipo, ¿verdad? Tenían que validarse. Pero hoy en día, gracias a Dios, nuestra sociedad ha ido cambiando, pero también ha ido cambiando porque las mujeres hemos cambiado. Pero no cambiado en la esencia, sino que hemos cambiado en el valor, en atrevernos a decir las cosas. Yo encuentro maravilloso que aquí hayamos muchas mujeres y que mujeres estemos hablando de nosotras, porque históricamente los hombres hablan de las mujeres. Las mujeres tienen que ser así, las mujeres tienen que vestir de esta manera, esto es femenino, esto... No, yo creo que todas aquí somos femeninas, de distinta manera, sí, pero somos todas femeninas. No podemos andar todas por la vida maquilladas, con taco y no sé, regia estupenda. Somos regia estupenda con zapatillas también. Entonces eso también depende de nosotras, que nosotras también nos hagamos cargo de nuestra esencia. Y un poco lo que decía Vinca, de esta lucha que existe. Ya, yo me acuerdo cuando niña, somos 2 hermanas y 4 hombres, nos rebelábamos porque sentíamos que siempre nos cargaban las manos a las mujeres, nosotras. No, es que antes de salir a misa, ojo, antes de ir a misa yo tenía que dejar mi cama hecha, todas las responsabilidades. Y resulta que mis hermanos no, y nos rebelábamos. Y claro, yo hacía una rebelión con mi hermana en la casa, pero muchas mujeres le hicieron en la sociedad y lo pasaron mal. Y gracias a esa valentía nosotras tenemos derecho a votar, podemos expresarnos,
podemos ir a estudiar, ¿cierto? Podemos elegir la profesión que queremos, podemos acceder a trabajos, pero también está la mujer que decide quedarse en casa. Y hoy en día, la mujer que decide quedarse en casa es como raro, así como, oye, pero ¿cómo? Todo lo que ha luchado la mujer para salir de la casa y esta mujer retrocede. ¿Y por qué? Y muchas veces nosotras las mujeres criticamos eso. Exactamente. Si, oye, pero esa mujer es una sometida. ¿Por qué? Si también es una elección, y es una elección tan válida. ¿Ya? Yo lo abro porque, como dije que iba a hablar de la experiencia, fue mi elección y no me arrepiento. Y siento que esa elección tiene un poco que ver con esto de la estrofa de la canción. Porque claro, yo tenía otra perspectiva. Yo dije, oh, voy a salir a estudiar, voy a viajar por el mundo, no me voy a casar, no voy a tener hijos. Tengo 3 hijos, estoy casada, estoy en la casa, y 3 varones más encima. Entonces, pero yo me siento la mujer más realizada del mundo. Y si alguien me dice, pero ¿no te has realizado? ¿No eres plena? Soy plena. Y siento que soy un aporte también. Soy un aporte a la sociedad. No estoy en un lugar que me veo, tampoco busco eso, pero soy un súper gran aporte. Desde el silencio, desde lo anónimo, del trabajo, por ejemplo, bueno, siempre me imagino en esto, los tejidos también se tejen en silencio y después se ve el resultado maravilloso. Pero nadie vio el trabajo que hubo atrás, la dedicación. Y yo creo fuerte en eso. La mujer que elige salir a trabajar, maravilloso, la aplaudo. La mujer que decide quedarse en casa, bueno, no quedarse en casa porque no está todo el rato ahí en la casa, sino que entra y sale, y eso también tenemos que tenerlo súper claro. La mujer que se queda en casa, fuera de cuidar a la familia, a los hijos, al esposo, a las mascotas, también se queda con los vecinos. Hay un entorno en el barrio. Cuando uno sale a comprar, eso también es. Entonces no es la mujer que queda ahí como en un rincón ahí apolillándose. No es eso. Es la mujer que también ejerce su misión, pero más anónimo. Y un poco lo que el texto que leyó la hermana de María Magdalena, que me quedó esto, que ella va, ¿cierto? Va al sepulcro y se encuentra con este hombre que al principio no lo reconoce, pero después lo reconoce. Y Jesús le dice, anda, ve a avisarle a los demás. ¿Y ella qué hace? Sin pensar, va. Y a eso estamos llamadas también. A reconocer en nuestra historia a este Jesús resucitado, a este Jesús de la vida, a este Jesús que nos ama, pero también con la misión de ir a anunciarlo. ¿Y cómo lo podemos anunciar? De la manera que nosotras sabemos, que es ser mujeres valientes, ser mujeres madres, trabajadoras, profesoras, en fin, todas las capacidades que Dios nos puso, ponerlas al servicio de nuestra familia y de toda la sociedad. Eso quería compartir. Gracias, Fabiola. Han sido emocionantes los 3 testimonios, porque han nacido de dentro, ¿ya? Yo creo que nos dejaron muchas cosas en el corazón, se los agradecemos. Y una vez que Javi termine su exposición, que son 20 minutos aproximadamente, va a venir el momento de las preguntas, las consultas, los comentarios, las reflexiones, las cosas que nos quedaron resonando, ¿ya? Vamos a tener esa oportunidad de poder compartir. Javi. Muchas gracias, Hilda. Gracias por la invitación. Yo la verdad que no sé si voy a presentar un testimonio tan sentido como los que escuchamos, que la verdad que a mí me dio mucho gusto escuchar y experimentar, porque todas han presentado algo que es fundamental para la reflexión, y es cómo situarnos, cómo entendernos, cómo buscar espacios de diálogo, etc.
Entonces eso me gustó mucho. Ahora, yo me posiciono como mujer en contexto eclesial. O sea, yo hago mi statement, mi definición. Yo siempre me he declarado como no feminista, y de hecho fue lo primero que le dije al padre y al equipo cuando me invitaron. Y no lo soy en el sentido más activista de la palabra, no ando con pañuelo ni marchando. Pero también esa declaración la hago desde una posición que considero hoy una posición más bien privilegiada. Porque me han invitado por ser vicedecana de una facultad de teología que además es pontificia. Es decir, desde una posición que hace algunos años era imposible pensar. Entonces, tengo que hacerme cargo de eso también. Yo cuando entré en 2002 a estudiar teología, tenía un par de profesoras, 3 profesoras mujeres, todo el resto eran varones, y no eran profesoras que se presentaban con un espíritu muy de gestión, de liderazgo, sino que hacían muy bien su trabajo. Son profesoras que yo recuerdo con mucho cariño, especialmente a la hermana Nelis Mais, que yo creo que todos hemos pasado, muchos hemos pasado como alumnas de ella, Christine Fitzur, que es mi profesora de griego, una gran mujer, y que nos enseñaron mucho, pero desde su testimonio, desde su dedicación, y eso fue fundamental. Pero nunca se proyectaron a ir más allá de eso. Por lo tanto, para mí, cuando entré en 2002, hace más de 20 años, nunca fue un tema, nunca lo imaginé, nunca lo pensé, y menos iba a pensar que ese servicio yo alguna vez lo iba a poder hacer. Entonces, eso también me obliga, y aquí yo lo que quiero es presentarle algunas preguntas, para que ustedes las anoten si quieren, las piensen después, pero esto me obligó a reflexionar cuántas personas, no digo mujeres solamente, cuántas personas tuvieron que trabajar y luchar para que esto fuera posible. Cuántas personas, varones y mujeres, tuvieron que dar una opinión, que romper un poco el esquema para ir cambiando la situación. Cuántos tuvieron que preguntárselo, planteárselo. No soy solamente yo que llego simplemente porque ya hazlo tú. No, hay un camino detrás y eso yo no puedo dejar de reconocerlo. Porque siempre está la tentación de enorgullecerse del propio trabajo realizado. Mi trabajo, mi educación, mi familia, mis amigos, mis oportunidades. Pero la verdad es que todo es una gran confluencia de voluntades. La personal, ciertamente, que uno trabaja, pero también la de nuestra familia y de amigos, la voluntad de Dios y la voluntad de todas las mujeres que lucharon y alzaron la voz para que yo y cada una de nosotras tuviera la libertad de hoy definirse, de autodeterminarse, de posicionarse y de reconocerse en la medida que sus valores y sus ideales y su fe le permitan reconocerse de una u otra manera. Por eso yo valoro mucho la diversidad de las que hemos estado acá, porque hemos hecho opciones, hacemos la elección de salir, de quedarnos, de itinerar. Hay muchas opciones, pero la opción es nuestra, de cada uno. Y eso yo creo que es un valor inmenso. Y esto me llega a una segunda reflexión, y es de qué manera yo puedo abrir camino o mantener abiertos los caminos para otras. Yo acá veo algunas pequeñitas, algunas más jóvenes, y digo, bueno, también, ¿qué puedo hacer yo por ellas, tal como otras caminaron por mí? Y en ese sentido yo quiero destacar, quizás me ha servido a mí, pero les puede servir a ustedes, 5 puntos que podrían ayudar a responder esto. Y deben haber muchos puntos más, pero hay 5 que yo quiero poner sobre la mesa. Primero, ser consciente de que tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad social, cultural, política, histórica. Yo tengo una responsabilidad frente a otras y frente a otros. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre dar lo mejor de mí. Si me piden algo que no sé, voy a dar lo mejor de mí. Si me toca asumir una situación que yo no sé cómo abordar, si me toca cuidar, no sé, a un familiar enfermo, si me toca acompañar a un amigo que está en dificultades, no tengo idea cómo hacerlo. Nadie me ha enseñado apoyo espiritual a familiares, no.
alguno quizás toma un curso, es fantástico, pero en general uno no nace sabiendo. Entonces, lo importante es siempre dar lo mejor de uno. Y cuando te encargan una responsabilidad, aunque tú no tengas idea cómo hacerla, es esforzarte para dar lo mejor de ti. El tercer punto que yo les invito es ir más allá de lo justo. Lo justo está bien, lo justo es lo mínimo, pero tenemos que ir más allá y tenemos que buscar el bien para los demás, no solo para las mujeres, sino que para todo aquel que nos necesita. Y otra cosa que yo quería apuntar, que es el número 4, es no caer en el juego de los estereotipos. Siempre, como decía muy bien Susana, están estos micromachismos, estos chistes, y muchas veces yo tengo amigos, conocidos que lo hacen, lo tiran como talla sabiendo que es políticamente incorrecto, pero como te tienen confianza, te lo dicen. Entonces, ¿qué hace uno? Se ríe con ello o se pone grave. Si se ríe, te aceptan. Si uno dice, oye, pero no hagas este chiste, uno se pone grave. Entonces, sensible, es temperamental, es frágil. Entonces, empezamos de nuevo con los estereotipos. Entonces, no caer en ese juego. Si algo nos parece muy absurdo, perdón la palabra, estúpido para hacerle caso, no le hagamos caso, seamos más inteligentes. Ignoremos lo que no tiene sentido, pero saquemos la voz cuando realmente alguien nos necesita. Porque finalmente, si tenemos la capacidad de analizar esta situación, salir de la manera más objetiva posible para no jugar con esto y tampoco caer nosotros en estos estereotipos de visibilizar al varón de una u otra manera. A veces cuando empiezan con estos chistes machistas, me dicen mina, ¿sí? Oye, ¿qué mina? Y el otro es igual y peor, pero no le voy a decir, oye, tú también eres mina, porque al final yo también estoy reproduciendo. Entonces, no caer en estos estereotipos y no jugar ese juego, porque empieza como la talla, y eso es lo más común que yo veo, la broma. Se ve inofensivo, pero no caer en esos juegos, ir con la visión más allá. Yo en ese sentido, a nivel metodológico, yo siempre miro a Jesús. A Jesús lo provocaban todo el rato. Y ustedes basta con que lean los evangelios para darse cuenta que él salía olímpicamente y respondía lo que él quería decir. Entonces a esa inteligencia les animo. Y lo quinto, es favorecer y visibilizar a quienes más necesitan de tu gestión, de tu trabajo, de tu voz. Porque yo le decía, yo aquí siento que estoy en una posición privilegiada frente a otras mujeres en otras décadas. Pero ¿qué voy a hacer con mi voz? ¿Qué voy a decir para asumir esta responsabilidad, para ir más allá de lo justo, para visibilizar a los que necesitan ser visibilizados y a los que necesitan tu apoyo? Y finalmente eso me da una tercera pregunta, que es, como mujer, ¿cuál es mi aporte a la iglesia y a la sociedad? Porque si yo tengo estos puntos que les contaba, y digo, ya, es una forma de trabajar, de vivir, pero en lo concreto, ¿cuál es mi aporte? Y es una pregunta que no tengo resuelta. Y yo espero no tener nunca resuelta, porque necesito estar preguntándomelo siempre. No es malo estar siempre preguntándose, porque el ser humano está vivo. El ser humano siente constantemente, se renueva, se recrea, se reeduca. Nosotros no somos seres estáticos, estamos siempre aprendiendo del otro, empatizando, acogiendo a la otra persona. Por lo tanto, yo espero que estas preguntas siempre queden abiertas, para estar preguntándome día a día, porque si en el minuto que las cierro es que no tengo nada más que hacer. Si ustedes dejan de preguntarse cuál es mi aporte a la comunidad eclesial, a la iglesia, a la sociedad, nos quedamos cerradas. Y como dijo Fabiola, nos apolillamos en una esquina. Y eso no tiene que ver con el género. O sea, las personas que dejan de preguntarse, las personas que dejan de moverse, de ser inquietas espiritualmente, se empiezan a apolillar en una esquina. Entonces, bueno, unas como tips que yo podría decir de cuál podría ser un aporte dentro de la sociedad.
nosotros hemos escuchado mucho ahora, esta mañana, el concepto de igualdad, equidad, de derechos, de deberes, ¿cierto? Entonces yo quería dividir en dos partes. Primero decir que el discurso histórico hasta ahora ha buscado encontrar igualdad y complementariedad entre mujeres y varones. Y eso está bien porque es lo que el camino ha exigido. Lo más básico es la igualdad. Pero tenemos, como ya les decía, tenemos que ir más allá de eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si además de buscar la igualdad y la complementariedad, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué más podríamos buscar? Como seres humanos y como mujeres, en particular nosotros. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podemos buscar? Sin miedo, no hay respuesta equivocada. Idea. Respeto, muy bien. ¿Qué más? Yo creo que Honduras, peso específico. Honduras. Profundización. Profundización. Perfecto. O sea, una mujer en una congregación religiosa, en un barrio, en una parroquia, que tiene peso específico, de alguna forma se proyecta con estas 4 o 5 puntos. Buenísimo. ¿Alguien más? Conciencia. 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 Hay que ser valiente, atreverse. Muy bien. ¿Alguno más por ahí? Por allá están como más silenciosos. Están tímidos. Lo de allá son como el lado más tímido, ¿no? ¿No? Apertura. Apertura, muy bien. Muy bien. Consecuencia también. Consecuencia, eso me gusta más. Testimonio. Testimonio, empatía. La empatía es la base, ¿eh? Es lo que necesitamos como base. Para poder entender las exigencias o lo que nos estamos. Exacto. Y dijeron testimonio, porque es muy esencial en la vida dar el testimonio para que vean que sí se puede. Exacto. No, es que no. No, sí, miras, se puede. Tienes que encontrar el camino. Y si lo encontraste, no soltarlo. Muy bien, muy bien. Efectivamente, todo lo que ustedes han dicho tienen que ver con esto que debemos seguir buscando. Ahora mi propuesta ante la igualdad y la complementariedad es dar un paso más y buscar la reciprocidad y la equidad. Esos son los pasos que necesitamos. Algunos ya están dando, ya hay papers, ya hay estudios, ya hay análisis, ya hay reflexiones sobre eso. ¿Por qué yo les pongo estos conceptos? Y se lo explico muy brevemente como para entender la distinción. La igualdad es la base, como les decía, pero solo apunta a los derechos y deberes, a los mínimos. Entonces eso es algo que tiene que estar, pero tenemos que dar otro paso. Y además que ninguna persona es igual a otra. Por lo tanto, la igualdad no está apuntando a las relaciones humanas, sino que están apuntando al contexto sociocultural, legislativo, etcétera, que norma este contexto de las relaciones humanas. La complementariedad es clave para comenzar este diálogo, pero eso tiene una pequeña trampita, que es reconocer diferencias estandarizadas. Si yo soy complementario, varón y mujer somos complementarios, es porque estamos reconociendo estándares de nuestra diferencia. Y ahí es donde hay un discurso bien antiguo, que el varón es más reflexivo, la mujer es más impetuosa, y está cuestionado. Entonces, que la mujer, claro, es más emocional, el varón es más serio, y si el varón se pone a llorar, lo critican porque no puede ser. Si el varón también padece, o sea, hay una pasividad en un padecimiento que también es fuerte de sus padres. Exacto, entonces la complementariedad, la trampita que yo les digo, es tener esto de que estamos reconociendo un estándar, y eso también es difícil y ahora ya se está cuestionando cada vez más. No podemos estandarizar nuestras diferencias. Varones somos así, mujeres somos así. Entonces, por eso la reciprocidad tiende a buscar la mutua correspondencia de una persona con otra. Nos tenemos que corresponder, porque no siempre somos complementarios, y eso está bien. Puede que en un matrimonio los dos sean sensibles, los dos sean temperamentales, los dos sean muy reflexivos, y eso está bien. No necesito que una media naranja que me complemente. Son dos personas que deciden iniciar un camino juntos.
Y lo mismo pasa con nuestras relaciones laborales y nuestras relaciones dentro de la iglesia, pastorales, eclesiales. No es porque hay un sacerdote, tienen que haber fieles. Puede haber también una comunidad, bueno, ustedes tienen la bendición de tener un sacerdote, pero hay comunidades, en otros, usted estuvo en la Amazonía, no tienen ni un sacerdote. Y esas comunidades no es que van a vivir cojas, son capaces, porque Dios les da la gracia, el entendimiento, la razón, la inteligencia a todos los miembros de esa comunidad, varones y mujeres, para que saquen adelante su fe y puedan dar testimonios a una comunidad viva. Entonces cuando, por ejemplo, va el padre y nos muestra un testimonio, no sé si ustedes lo vieron. Sí. Corrió por las redes. Sí. Yo veo a esa mujer sencilla pero realizada, empoderada. Entonces, por eso digo, está bien hablar de complementos como una para partir, pero nosotros necesitamos encontrar corresponsabilidad y hacernos responsables mutuamente. Entonces, no porque una mujer esté sola está mal, tiene que buscar marido. Al hombre no se le critica eso tanto, pero una mujer, oye, pero ¿cómo estáis sola? O sea, como que necesita un complemento. Y a esta edad, ya, en fin, no entremos ahí. Mejor no entremos a mi casa. Bueno, y bueno, la reciprocidad es lo que yo le decía que tenemos que entender, y la equidad, o sea, darle a cada uno lo que merece o necesita según su necesidad. Si a todos los reparten 100 lucas, yo puedo decir que al señor muy millonario que tiene las tiendas de acá en el Costanera Center, o al otro que es dueño del supermercado, 100 lucas no le va a servir de nada. Yo creo que ese señor no necesita 100 lucas del Estado. Pero quizás la persona que está en situación de calle necesita más de 100 lucas. Entonces la justicia está bien, pero tenemos que ir más allá, tenemos que buscar la equidad. Y lo mismo pasa con el tema de los géneros y nuestros roles. Está bien que todos ejerzamos ciertas cosas, ciertas labores, pero tenemos que buscar que sean labores equitativas. Y por eso es importante también cuando nosotros hablamos de la iglesia, porque la equidad también tiene que darse en la vida de la iglesia. No solo la justicia, no solo lo que nos corresponde, sino que a lo que estamos llamados a dar y hacer. Y eso es súper importante. Entonces, como les decía, si bien la complementariedad es este punto de partida, a nivel eclesial, esta complementariedad debería ir transformándose en corresponsabilidad y correspondencia. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar en nuestras comunidades, corresponsabilidad y correspondencia. Dentro de un contexto de búsqueda de equidad. Quien necesita más, se le da más. Quien necesita menos, se le da menos. Y lo mismo con nuestra atención, con nuestro trabajo. A veces, y esto quizás, correspondencia. Gracias. A veces pasa, y eso yo también hago un mea culpa porque mi vida pastoral hace muchos años, que era muy activa, y era la típica persona que tus papás o tu familia te decían, ¿por qué no poner una cama, tu cama? No, claro, ¿por qué no poner ya en la cama la parroquia? Porque apenas te vemos y dejas tu foto acá. Ya, yo estaba feliz, y decía, ay, que la tira esta gente que me dice estas cosas, pero ahora que soy un poco mayor, bastante, 20 años después, no es menor, 20 años después, yo digo, sí, todo súper bien, el servicio al Señor, a la comunidad, pero también hubo momentos que mi familia me necesitó. No para aportar dinero, porque yo no trabajaba, era chica, pero sí para estar ahí. La presencia, en un cumpleaños, en un, qué sé yo, una tarde que mis papás estaban tristes, no sé. O mis amigos me dijeron, oye, te echamos de ver. Eso también. Entonces, buscar el equilibrio y la equidad también. Si nosotros nos estamos encerrando mucho en sí mismos, es malo. Si nos encerramos mucho en nuestro metro cuadrado, nuestro espacio seguro, es malo. Si nos encerramos en la parroquia para evadir los problemas de la casa, es malo. Entonces, buscar eso también en nuestra vida parroquial. Entonces, yo lo que quiero ahora pasar a una invitación final para afirmarnos en un contexto eclesial. Yo les quiero proponer 3 puntos. Sobre el primer punto es preguntarnos dónde queremos posicionarnos. Porque decimos queremos participar en la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Mujeres en contexto, acá yo les hablo de mujeres en contexto eclesial, pero ¿qué iglesia?
¿Es la iglesia jerárquica? ¿Es la iglesia pueblo de Dios? Porque la iglesia no tiene una única forma de ser vista, es una vida también, una realidad viva que tiene diversas miradas y dimensiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos dónde queremos posicionarnos. ¿Ser mujer en el pueblo de Dios, en la vida jerárquica? ¿Dónde? En la iglesia jerárquica, como ministra ordenada, no veo futuro. A mí en lo personal no me gustaría para nada ser cura, ni sacerdotisa, ni papisa, ni nada. Encuentro que es un cacho. Pero bueno, es difícil, no es fácil la vida de sacerdote. Todas las vocaciones tienen algo lindo, pero mi vocación yo sé que no es el sacerdocio, ni femenino, ni nada. No, pero hay mujeres que quizás sí, pero en fin. Como ministra ordenada no veo futuro, pero como miembro y líder de la curia, de las comunidades eclesiales de base, de las parroquias, yo veo que sí hay mucha esperanza. No sé si ustedes saben, pero la Iglesia del Vaticano tiene distintas como organizaciones dentro de su estructura que se llaman los dicasterios, para la familia, para la vida consagrada y religiosa, para el clero, etc. Y de esos 16 dicasterios hay 4 que tienen mujeres en el comité superior. Antes también, eso era impensado. Entonces, vamos partiendo de romper los impensados de a poquito. Insisto, no necesito ser obispo para poder hacer algo bueno por alguien, para poder generar un pequeño cambio, que eso estamos llamados todos. Entonces, eso en ese sentido, buscar dónde. Y Iglesia Pueblo de Dios, las tareas son muchas. Yo no se las voy a decir porque ustedes saben mejor que yo, porque tienen una vida pastoral súper activa, de las necesidades. Ahora solo quiero destacar la formación. Ustedes no tienen que ser catequistas para formar personas. Las mamás, las tías, los amigos, también formamos y nos formamos mutuamente. Entender que la formación no es solamente educar niños, sino que es ayudarnos a crecer mutuamente. Y ahí tenemos un espacio súper grande, las mujeres, pero también los varones. Educarnos, y acá remito un poco a lo anterior, con conciencia de responsabilidad, conciencia de historia, conciencia de futuro. Ya, entonces el primer punto era preguntarnos de dónde queremos posicionarnos. El segundo punto es no centrarnos en lo que no podemos hacer. Siempre el pasto del vecino es más verde, como dicen el dicho. Siempre lo que tiene el otro parece mejor o más entretenido. Y eso también nos pasa cuando queremos pensar en nuestro servicio. Cuando hablamos del servicio siempre decimos, pucha, pero si fuera, pero si estuviera, pero si hiciera. Y nos centramos en lo que no podemos hacer y no nos enfocamos en lo que sí. Entonces, y aquí paso el tercer punto, que es enfocarnos en el mar de posibilidades que yo tengo dentro de mi casa. Yo no necesito, ahora bueno, con Zoom, con el teléfono, con las redes sociales, ustedes no necesitan salir a la plaza, como lo hacen algunos hermanos, a predicar. Ustedes pueden en el diálogo, en la sencillez, en el detalle, en el cariño con quien tratan a quienes invitan a su casa, cuando reciben a alguien, ahí se puede mostrar a Cristo también. Entonces, ahí hay muchas posibilidades, pequeñitas y otras más grandes, pero enfocarnos en eso. Entonces yo les quería, y con esto quiero terminar, porque ya pasaron 20 minutos, en estos puntos, dónde queremos posicionarnos, saber dónde, dentro de nuestra iglesia, no centrarnos en lo que no podemos hacer, sino que enfocarnos en lo que podemos, y en lo mucho que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Ha sido muy iluminador este panel. ¿Les parece? Sí. ¿Cierto? Ha sido, no sé, ha llegado al corazón. Le agradecemos al Señor por esta oportunidad y agradecemos también a las panelistas y a Javi también por estar con nosotros. Antes de dar espacio a las preguntas de cada uno de ustedes, reflexiones, comentarios, quisiera hacer una pregunta transversal a todas. Un poco lo que cada una aportó desde su ser mujer. ¿De qué manera concreta, bien concreta, podemos ayudar a mejorar o entregar más a nuestra iglesia y a nuestra sociedad? Tal vez por muy pequeña que parezca, una idea bien concreta.
Fabi, ¿quieres partir? El micrófono te compartir. Bueno, yo siento que una manera muy concreta, creo que todos de alguna manera lo dijimos, desde lo que somos. O sea, creer que somos también agentes de cambio, que somos capaces de aportar. O sea, tiene que ver también con el amor que sentimos por nosotros mismos. O sea, si yo me quiero, yo me valoro, yo sé que en mí Dios puso algo para compartir a los demás. Y ese algo yo tengo que descubrir también cómo lo comparto. Aquí Jadi nos dice también que todos podemos aportar en la iglesia, ¿verdad? No pretendamos hacer grandes cosas, ir ahí... Bueno, hay gente que ha hecho cosas maravillosas y son notorias y todos lo conocemos, ¿cierto? Pero yo insisto en el tema del anonimato. El anonimato es profundo. Y en el diario vivir, en la crianza de los hijos, en cómo le enseñemos a nuestros hijos también, o a los sobrinos, a los vecinos, a los nietos, ¿cierto? Esos valores, que hoy en la sociedad los valores están desvalorados. Nosotros somos los encargados de generar ese cambio, de educar a la manera que nosotros sabemos que es lo correcto, que a la manera de Dios, a la manera de Jesús, en el amor. Y yo siento que así podemos ejercer cambios positivos, porque la gracia es que sean cambios positivos, no vamos a hacer cambios negativos. Entonces, enfocarnos en eso, que sean cambios positivos, pero siempre desde lo pequeño a lo más grande. Y a lo mejor nosotros no vamos a ver los resultados, pero sabemos que vamos a ser parte de esos grandes resultados. Creo que por ahí. Susana, Jadi. Yo los invitaría a seguir reflexionando en torno a esta mujer que yo llamo la mujer total, una mujer inserta en la sociedad y donde pide un trato digno, pide un trato igualitario, no ser discriminada, humillada, mutilada, porque hay partes en el mundo donde se mutilan a las mujeres, se les mutilan parte de su cuerpo, donde no se les deja estudiar como en Afganistán, y a los 12 años ya no pueden seguir estudiando y tampoco pueden ir a la universidad. No porque están lejos, no, es que eso está tan lejos, no, a mí personalmente me duele, yo pienso en ellas y sufro por eso y me duele. Entonces, gracias a Dios yo tengo una posición cómoda también, estoy bien, gracias a Dios, con mi marido, mi familia, pero no porque yo esté cómoda y haya logrado incluso estudiar en la universidad, puedo desconocer que hay sufrimiento, hay dolor, hay mujeres que están siendo todavía maltratadas, humilladas. Entonces, en ese sentido, la empatía. ¿Y qué puedo hacer yo por aliviar el sufrimiento de tanta mujer que todavía hoy en el mundo es discriminada? Hay que partir por lo más cercano, ¿cierto? Todo esto que yo les dije delante, los micromachismos, la anulación, un lenguaje que no es inclusivo, todas estas cosas nosotros las podemos aplicar en el día a día, evitar estos machismos, ¿no es cierto? El estar siempre privilegiando solo hombres. Entonces, desde nuestra posición, que a veces puede ser cómoda, igual nos preocupamos de la mujer en general y de aquellas otras mujeres que a lo mejor no están tan cómodas en este lugar de confort en donde a veces uno está situado. Esa es mi invitación. Bien, yo quería invitarles a usar un arma súper poderosa que todos tenemos. No es la seducción, ¿no? Perdón, eso lo van a cortar, ¿cierto? Que es la ternura. Está súper infravalorada. La ternura es un arma poderosísima, especialmente en un mundo donde está lleno de heridas, de ruido, de agitación.
Nuestra sociedad, nuestra iglesia, especialmente nuestra iglesia, necesita sanar, necesita calma, necesita acogida, necesita ternura, necesita misericordia. Y eso es algo que podemos dar todos. Y se asocia mucho a la mujer, a lo femenino. Y en María es una de las virtudes, digamos, una de las imágenes más recurrentes, la ternura. Hay una virgen de la ternura. Entonces, pero se minimiza y yo creo que puede generar mucho cambio. No tener el ceño fruncido frente a un desconocido, sino que sonreír. Eso te abre una puerta al diálogo, a la empatía. Entonces, esa es mi invitación concreta. Súper pequeña, pero no es tan simple. No es tan pequeña. Gracias, Javi. ¿Puedo aportar una pequeña el tema de la ternura? Que hay una película que yo creo que todos la han visto, La Misión. Sí. ¿Ya? Hay una escena que me encanta, que es cuando este padre Gabriel toca el oboe, llega a donde están los indios ahí, ¿cierto? No. Y al principio como que hay un cierto rechazo, ¿verdad? Porque él va a misionar y todos sabemos que a veces las misiones eran como un poco invasivas, un poco harto invasivas, pero él con la música conmovió, con la dulzura, con la ternura, conmovió, y ellos se abrieron a esto. Pero hubo uno que rechazó esto y rompió el oboe. Tuvo una acción totalmente violenta, pero todos los demás se dieron cuenta que esa acción no correspondía y trataron de buscar una solución y ayudar a este Gabriel que llegó súper humilde, con esa dulzura de la música también, a ellos, y lo acogieron. Y un poco como complementar lo que dijo Javi, que es eso, ser dulce y atrevernos también a lo diferente, atrevernos a aportar lo que somos, a entregarnos con lo que somos. Gracias, Javier. Yo creo, bueno, como se nos pregunta como mujeres, yo creo que lo propio femenino es la maternidad, ¿ya? Y no una maternidad solamente física, sino que también la maternidad que es espiritual. Y que eso se puede dar en todos los espacios de nuestra sociedad. Ya, por ejemplo, las personas que son consagradas ejercen su maternidad sin ser madres biológicas. Las mujeres que deciden ser solteras también ejercen su maternidad. Entonces yo creo que eso puede englobar un poco lo que todos hemos dicho, como la mujer que acoge la vida, la mujer que educa, ya esta madre educadora que puede ser en cualquier espacio, como jefa, como amiga, como tía, ya, o sea, en cualquiera de los espacios en los que nos podamos desenvolver. Y también esa maternidad que nos lleva a la ternura. Yo creo que eso es súper relevante, bueno, todo lo que han dicho. Y esa maternidad también que nos lleva a educar para poder tener esa equidad que estamos todos buscando. Así que yo creo que eso, ser madre. Gracias, Vinca. Ahora abrimos el foro a las preguntas, comentarios. Tratemos de ser breves en las preguntas para que todos los que queramos hacerlas podamos hacer. Hola, buenos días. Con respecto a lo que decía Susana de los aprimios a las mujeres establecidos en la realidad actual, ¿qué opina usted respecto al activismo feminista, particularmente en el movimiento de las tesis? ¿Qué opinan también de que cuando uno dialoga y uno se permite discrepar, contentan con violencia, con agresión verbal? Básicamente eso. ¿Quién responde? ¿O contamos otra? Sí. O juntemos varias. Ya. ¿Quién más? ¿Otra pregunta más? Don Mauro. Agradecer a cada una de ustedes por su testimonio y creo que es muy valioso que hagamos esto. Yo creo que como parroquia, como vicaría de la zona oriente, es muy valioso. Con respecto a los espacios que se han ido ganando para las mujeres, yo creo que es valioso. Pero ¿cómo ustedes, y sobre todo a Jadi, cómo lo han enfrentado a la Universidad Católica con respecto a lo que es la situación de los cupos? No, tal comisión tiene que tener equidad en cuanto a participación. Porque mi pregunta es, si tenemos una vacante para profesor o profesora,
o cualquier función. Pero, ¿qué vamos a privilegiar? ¿El sexo masculino o femenino o las capacidades de la persona? Porque yo creo que en algún instante vamos a llegar a decir, no, necesitamos 4 mujeres y 4 hombres, pero no vamos a velar por la capacidad para seleccionar al más idóneo. Esa sería una pregunta. Y lo otro, ¿cómo ve Javi la situación con respecto al péndulo? Como explicaba Susana al comienzo, el machismo, estábamos acá. Y ahora, como decía el joven acá atrás, pasamos al feminismo activo, que prácticamente si uno dice algo equivocado, lo funan y lo critican. Entonces, este péndulo pareciera que estamos acá. Pero en algún instante, como algo dijo por ahí ustedes, el equilibrio. Gracias. Y una tercera, y ahí les pedimos responder. Buenos días. Bueno, más allá que pregunta, ante todo gracias a las panelistas por la información. Me toca muy de cerca el tema. Yo vengo de un país que puedo etiquetarlo, no todo, pero sí muy machista. De hecho, las mujeres antes, porque ha cambiado mucho, vivíamos en el sesgo de que, bueno, es el país de las mujeres más a nivel universal, nacional, el tema de los concursos de belleza. Claro, que no es así, porque habemos otras que no somos de esa forma, X. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que para dar contexto, el tema del empoderamiento, que como lo comentaba hace poco, yo lo llamo también el enmujeramiento, que nos hace falta tener, tiene que ver también primero en nosotras mismas, tener esa compasión, porque lamentablemente ha sido tanto todos estos sesgos, todos estos antecedentes que yo personalmente lo viví. Ojo, sin caer en juicio, yo amo a mi mamá. Pero ese micromachismo empezaba, por ejemplo, este plato más grande es para tu papá o para tu hermano porque ellos son hombres. O por ejemplo, sí, a ese nivel de tercermundismo se llega a ver en Venezuela. Y aquí también. Okay. Bien, o por ejemplo, no sé, siéntate bien, así no se sientan las niñas, etcétera, ¿no? O lo típico, a los niños, ¿cuántas novias tiene? Pero a una niña no le podían, o sea, porque no, X, y así se fue formando. Entonces, y lo otro que siempre me llamaba la atención, que muchas compañeras, amigas, compañeras más que todo, era del tema, ay no, yo con mujeres, a mí me gusta tener más amigos hombres, porque es que las mujeres no les me da confianza, y yo creo que hay que partir desde allí. O sea, nosotras somos, y yo no quiero caer en este romanticismo, en este cliché de que es que somos poderosas. Sí, es que lo somos. Pero si empezamos desde esa compasión entre nosotras, ese admirarnos. O sea, yo a ustedes, a todos los que estamos aquí, los admiro y las admiro porque este tema está en el auge, pero no se hace tan visible como esas que están... vamos contra los hombres con mi cabello verde, morado, lo que sea. Claro, se fue el péndulo más, se fue al extremo, claro. Entonces, yo creo que hay que empezar desde ahí. Si partimos, yo por lo menos admiro, primero que nada, amo a Dios, a Jesús, pero admiro a la Virgen María. O sea, para mí la Virgen, primero que nada, es la mamá de Jesús, pero es una mujer, o sea, es una empoderada, o sea, yo pertenezco a una religión que toma en cuenta a la Reina de los Cielos. Yo respeto a todas las religiones y no me gusta caer en diatriba, pero ¿quién tiene a una Reina de los Cielos en su creencia? ¿Ok? Y bueno, ¿Quieres hacerle una pregunta? No, quería... Sí, era una reflexión y es eso. Creo que hay que empezar desde el amor hacia nosotras mismas, no las competencias, no de que, ay, mira cómo anda, seguro que... no, o sea, no, admirémonos nosotras y de ahí vamos a empezar a que en casa el niño si llora, está bien, llora, está muy bien, porque muchas veces también vengo de una familia, eso, de que los hombres no lloran, la mujer vaya mejor quédese en casa. No hable, calladita te ves más bonita, ¿sí? Y no, yo creo que si empezamos desde eso, desde nuestra casa, pequeñito,
¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres lavar los platos? Hijo, laves los platos también porque no va a pasar nada. No te vas a volver femenino si lo haces. Gracias. Bueno, mira, yo voy a tratar de responder esto de la violencia en el feminismo. Yo creo que esta violencia, bueno, la violencia nunca es buena de donde venga, partamos de esa base. Pero uno tiene que preguntarse por qué se está produciendo, como las fotografías que yo tomé en los colegios, con el machete al machote, cosas así. O sea, ¿a qué va a llegar a estar dispuesta la mujer, digamos? Lo cual nosotros no podemos aceptar eso como bueno. Pero tenemos que pensar la génesis de esa actitud, ¿no es cierto? Es esta represión tan antigua, es como la olla a presión, ¿cierto? Mientras más presión, el momento del escape es más violento, se podría decir. ¿Ah? Eso por una parte, mira. Y por otra, nosotros tenemos que reflexionar en torno a la mujer en el sentido de también perspectiva cristiana. Porque obviamente que no todas estas cosas que piden las feministas, nosotros como cristianos vamos a estar de acuerdo. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, ante el feminismo, no poner un rechazo frontal. Decir, feminismo, no. Porque eso es peor. Lo que hay que hacer es evangelizar ese feminismo, ¿no es cierto? Y decir, ok, de todas estas cosas que está pidiendo la mujer hoy en día, todas estas son legítimas, porque hay algunas que son legítimas peticiones, pero estas otras no. ¿Ah? Entonces, eso es lo que yo podría aportar. Respondo a las preguntas de Mauro. Son varias preguntas, pero a ver, acá lo que yo puedo decir sobre la Facultad de Teología, los espacios y cupos, es un camino sumamente lento, muy lento, porque históricamente no se han favorecido espacios para mujeres en varias disciplinas que tenemos, particularmente en Biblia, por ejemplo. Te quiero poner ese caso muy concreto. En Biblia hace más de un año que estamos buscando biblistas. Al principio partimos el concurso con paridad de género, o sea, con todo, pero en más de un año, de 10 currículum más otras 10 o más solicitudes, no ha habido ni una mujer. No hay mujeres biblistas. Eso ha sido un problema a nivel, no solo en Chile, sino que internacional. La conferencia episcopal también, cuando hizo un trabajo de traducción, de nueva traducción y formato de la Biblia, se me olvidó el monseñor Santiago Silva. Él expresó también eso, que ellos partieron con eso buscando biblistas y al final quedaron puros varones. No hay. Entonces, ya, frente a eso, tenemos que resignarnos que hay cosas que no podemos cambiar de golpe. Entonces, en ese sentido, hombres, lamentablemente. Pero sí, eso implica un segundo estadio, que es, si es que no hay, tenemos que formarlos. Por lo tanto, lo que podemos hacer y estamos haciendo es impulsar ciertas carreras de jóvenes, varones y mujeres también, en ciertas disciplinas donde no hay mujeres o no hay varones. De repente hay disciplinas donde hay más mujeres. Entonces, impulsar esas carreras desde más jóvenes. Y eso implica que empiecen un posgrado, un postítulo, un doctorado, y que puede tomar 5 años, 6, 7 años más. Entonces, no es un camino tan fácil de hacer inmediatamente. Ahora, efectivamente lo que se ha hecho en la facultad, y en eso yo entré, que el año pasado los 3 cupos para planta ordinaria, para trabajar dentro de la facultad, se le dieron a mujeres. Las 3 somos profesoras doctoradas, competentes en nuestra área, por lo tanto, eso fue un impulso que logró tener un poquito más de equidad en nuestra facultad. Entonces son acciones así más concretas, más intencionadas, más que decir, bueno, ¿cómo hacemos para que hayan hombres y mujeres? Sino que ya, había una mujer que las 3 próximas contrataciones, siendo personas competentes, yo me asumo que soy una de ellas, entonces estar. Sobre el tema de si se privilegia el sexo o las capacidades, yo creo que siempre se privilegia la persona. Si tenemos 2 personas altamente capaces, y tenemos una distribución no equitativa de género, vamos a privilegiar una mujer. Si tenemos puras mujeres, vamos a privilegiar un varón. Entonces,
Yo creo que en ese sentido no hay que sacrificar la calidad profesional por el cupo. Y yo debo transparentar que ha sido súper difícil porque habiendo 4 mujeres en la categoría ordinaria, en la planta de la facultad, nos multiplican las reuniones, se multiplican las tareas, porque en todos los comités tiene que haber una mujer. Entonces somos 4 de 20. Oye, aprovecho este punto Sí. aparte, tengo la misa con la catequesis ahora. Vaya, vaya. Muchas Vaya en gracias. paz, padre. Muchas felicitaciones. Chao, chao. Felicitaciones. Muy bien, pues. Chao, chao. Uno que también salía ese tema, yo quería comentar que dentro del feminismo hay 4 etapas, de las cuales las 2 primeras son feminismo puro, claro, como 4 olas, y las dos últimas son olas que han integrado otras dimensiones. Y se lo digo muy rápidamente. La primera ola del feminismo es la que buscaba la paridad, hacer la distinción, que haya igualdad de derechos, el tema del voto, lo que mencionaron mis compañeras. La segunda fase es la que busca afirmar la identidad. Y la pregunta de qué es lo femenino, qué es lo masculino, ¿hay algo propio? ¿Hay roles de género estereotipados o no? Y eso da pie, cuando se introduce el tema de los roles de género, da pie a esta tercera ola, que en el fondo decir, bueno, no podemos decir que hay roles de género. Por lo tanto, es una etapa de deconstrucción del género. Y esa es la que, y van bastante rápido, y esa es la que hemos estado viviendo la mayoría. Tenemos que construirnos, o sea, que el hombre puede hacer las labores de la casa igualmente bien que las mujeres, puede cocinar, y a veces lo hace, o sea, yo cocino pésimo, entonces yo sé que cualquier varón podría llegar a cocinar mejor que yo. Y es lo que hay, yo hago otras cosas mejor, pero bueno. Y es la deconstrucción, o sea, porque se ha asumido un rol histórico tan fuerte que ahora es necesario desarmarlo y volver a construir. Y en esa etapa estamos en gran medida, muchas sociedades, muchos países, pero hay una cuarta etapa que es la mirada más reciente, que ya no puede, y por eso digo, los 2 primeros feminismos, después cuando entra el género, ya empieza a ser una discusión más amplia. Y esa es la discusión que tenemos y el tremendo desafío como iglesia actual de qué hacemos con la cuestión del género, porque ya no podemos hablar, porque la ONU no habla así de conceptos binarios, y ahí están todas las cosas que no voy a entrar a profundizar ahora, pero en el fondo esta cuarta ola es la individualización del género, o sea, cada persona con género como se reconozca tiene cualidades que son únicas por ser de esa persona. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que empezar a integrar, y ahí, insisto, hay un tremendo desafío como pastoral, porque nosotros históricamente venimos con una tradición binaria y patriarcal. Entonces, es como nosotros integramos eso a nuestras catequesis, y eso es un tremendo tema. ¿Alguna otra pregunta alguien quiere? Odette. Por allá hay una mano levantada. A Odette y te pasamos. Buenos días, yo quería hacer la pregunta de los estudios y trabajo, porque yo fui muy tía de mis sobrinas mayores, hasta los 25 años, de los 15 a los 25 que nació mi hija. Después tuve problemas con mi esposo porque no quería que yo quería estudio. No, la mujer que no trabaja es para gorrear al hombre, con esas palabras exactas, no fueron exactas, pero yo trabajé y saqué a mi hija adelante. Ella a los 21 años se recibió en telecomunicaciones, en el Gonzalo Henry. Ella eran 2 niñas más 42 hombres. Y ahí generalmente son cursos de mujeres. Yo le decía, estudia secretarial. No, mamá, no quiero, yo quiero, si no es mecánica, es telecomunicaciones. Pero recorrimos todo para que hiciera su práctica. Pero por el hecho de ser mujer, no le dimos esa opción. Ella recibió su título, hay que guardar. La aceptaban como recepcionista. Bueno, ella les dijo no, porque si yo no quise ser secretaria y no voy a ser recepcionista. Preguntarles cómo evalúan ustedes el trabajo, la participación de la Iglesia Católica con el fin de transformar a la sociedad en todo lo que hemos visto que se requiere y se necesita. Y si ven alguna luz de esto o cómo avanzar. Muchas gracias. ¿Alguna que no haya hablado?
Bueno, no, para mí es fácil acabar el micrófono. Para mí también. Sí, no, está bien, yo creo que cada una ha podido reflexionar desde su espacio. Yo creo que sí ha habido un avance. Sí, yo creo que el Papa Francisco y también anteriormente se están dando los espacios de decisión donde la mujer va a participar y está participando. Yo creo que ese es un hecho. Y creo que claramente falta por avanzar, pero también a mí me gusta recalcar harto que este avance sea desde la expertise y no simplemente por ser mujer. ¿Ya? Yo creo que eso es súper relevante, porque podemos caer un poco en eso, que al final te escojo porque eres mujer, pero tus competencias. ¿Ya? Yo creo que ahí Jadi lo dijo importantemente, que al final tienes que ser competente. Yo creo que hay un avance, un poco también lo mismo del sacerdocio, que al final yo también creo que el sacerdocio, o sea, hay roles para cada uno y Jesús deja roles establecidos, pero no por eso nosotros no vamos a entrar en espacios de decisión. ¿Ya? Porque el sacerdocio es servicio y nosotros también estamos invitados al servicio desde nuestros roles dentro de la iglesia. ¿Ya? Eso. Ya estamos en la hora. Este es el inicio. Yo creo que traer el tema de la mujer hoy día aquí a nuestra parroquia es importante. Es un primer paso. Pero hay mucho más que avanzar, tenemos mucho que hablar y siento que es un tema que tenemos que abordar como iglesia, como bien lo decías tú, lo tenemos que abordar. ¿Ya? Me habría gustado escuchar un poco más los sentimientos de muchas de ustedes, cómo se sienten en su iglesia, antes de terminar. Breve, por favor. Voy a ser bien breve. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que habló Fabiola, que ella habló de la maternidad, del cuidado de los hijos, del marido, de la casa, de los vecinos, y creo que se habló también acá de cómo las mujeres no apoyamos esa... En general no se apoya una mujer que dice, no, yo me quiero quedar aquí con mis hijos, quiero criar a mis hijos. Yo hace mucho tiempo, yo crié a mis hijos, no trabajé mientras ellos eran chicos, y una vez ya grande, mi hijo Cristian, que muchos lo conocen, me dijo, mamá, me dijo, conversando con la Lore y mi hijo y yo, me dijo, mamá, tú no te imaginas lo rico que fue cuando yo llegaba a mi casa y tú me abrías la puerta y yo veía ese olor a comida, ¿sí? Entonces, esas cosas, como que uno dice, lo estoy haciendo bien. O sea, es algo que no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser negativo. Y las mujeres, nosotras, tenemos que, si una mujer te dice, yo quiero criar a mi hijo, mi guagua, no quiero que vaya a un jardín, quiero tenerla, apoyarla, darle todas las armas para que pueda desarrollarse. Eso. Soledad, un minuto. Sí, un minuto. Súper cortito. Bueno, felicitarlas a todas porque... Un minuto. Maravillosas, todas estupendas las ponencias, se pasaron. O sea, súper orgullosa de ustedes. Y lo mío súper cortito. Yo quiero decirle a Jadi que yo estoy súper perdida en el asunto de la deconstrucción y el género. Entonces me interesa así como si hubieran unos espacios de ahondar en eso, porque en verdad no sé, me siento súper perdida en eso. Cada de repente, no, de verdad. Recogemos el guante. Sí, eso, sí, así, cortito. Hermana. Oye, en realidad esto empezó después de la charla del padre Rodrigo, cuando estábamos en el patio, y alguien propuso que viéramos la ideología de género. Porque todos queremos tener respuestas frente a estas interrogantes del tema. Y finalmente no, empezamos por este tema de la mujer. Y realmente yo creo que valió la pena dejar eso aquí, pero que quede abierto el tema de la perspectiva de género, como me enseñó mi amiga Susana. Esto está bien. ¿Ya? Sí. Creo que es importante decir que ideología de género es distinto a la perspectiva de género. Es distinto. Bueno, parece que Jadi vas a tener nuevamente que acompañarnos para que nos pueda explicar. Queremos dar las gracias a todas las panelistas y dar las gracias de manera especial a Jadi. Sí, queremos darle un recuerdo a cada una de nuestras panelistas con mucho cariño. Las bolsitas son recicladas, por favor, así que por favor no se olvide. Y vamos a pedir una foto oficial. Chicas, les pido por favor.
Aquí está Fabiola, por favor, desde la Fabiola. Algo muy sencillo. Muchas gracias. Pinta. Muchas gracias, hermana. El color morado, me Algo, no es por nada. Esta es la más fea, pero Susana, como la quiero tanto. Oye, ni me soñaba. Un regalo tan fantástico. Y para nuestra moderadora, ¿dónde está nuestra moderadora? Ay, gracias. Hermana, colóquese ahí al ladito. Usted también, porque usted es parte de... Agradecer al Señor esta oportunidad, este momento, la presencia de todos ustedes, personas jóvenes con tanto conocimiento que nos iluminan a nosotros, nos ayudan a seguir caminando por este camino que el Señor nos ha presentado. Así que solamente agradecer y dejar los invitados para la próxima, que aquí hay un equipo que trabaja fuerte. Gracias también a la compañía del hermano. Agradecido del Señor y de, como bien dijeron ustedes, con María Santísima, que esta imagen está preciosa, María embarazada, bellísima, que nos acompañe y nos lleve por el buen camino del servicio, del amor y del crecimiento espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos acompañe en la regreso a casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda bienvenida y agradecidos a la familia que... Sí, muchas gracias. Muchas gracias.